Al término de esta lección, usted será capaz de comprender la creación de una estación de paletizado utilizando un almacén inteligente. Del menú Posición Inicial, seleccionamos el botón de Biblioteca de Usuario y el robot IRB 1100. Del menú de Posición Inicial, seleccionamos el botón de Importar Biblioteca, Biblioteca de Usuario y la ventosa inteligente, creada en sesiones anteriores. Seleccionamos la ventosa inteligente en el árbol de construcción. Abrimos el menú contextual y seleccionamos la opción de Desconectar de biblioteca. Expandimos el árbol de la ventosa inteligente, seleccionamos la herramienta de ventosa y la arrastramos hacia el robot para conectarla. Seleccionamos el componente de ventosa inteligente en el árbol de construcción. Lo arrastramos hacia el robot para conectarlo. Del menú de posición inicial, seleccionamos el botón de controlador virtual y la opción Desde diseño. Seleccionamos el sistema operativo y presionamos el botón de Siguiente. Verificamos que esté activo el robot IRB 1100 y presionamos el botón de Siguiente. Seleccionamos el botón de Opciones y de la sección de Industrial Networks activamos la opción 3020-2 Profinet Device. Cerramos la ventana mediante el botón de Aceptar. Seleccionamos el botón de Finalizar y esperamos a que la sección del controlador se coloque en color verde. Del menú Modelado, seleccionamos el botón de Sólido y la opción de Tetraedro. En la ventana de comando, colocamos un valor de 200 de longitud, 200 de anchura y 200 de altura. Y seleccionamos el botón de Crear. Repetimos el proceso para crear la segunda base colocando un valor de 200 de longitud, 200 de anchura y 200 de altura. Seleccionamos el botón de Crear y cerramos la ventana del comando. Seleccionamos del árbol de construcción la pieza 1, abrimos el menú contextual, seleccionamos la opción de cambiar nombre y la llamamos Base 1. Repetimos el proceso para la pieza 2 y la llamamos Base 2. Seleccionamos la base 1, del menú de modificar, seleccionamos la opción de apariencia de gráficos y asignamos el color deseado. Repetimos el proceso para cambiar el color a la base 2. Seleccionamos la base 1, abrimos el menú contextual, seleccionamos la opción de posición, fijar posición y colocamos un valor de 200 para X, 100 para Y y seleccionamos el botón de aplicar. Seleccionamos la base 2 en el árbol de construcción y colocamos un valor de 200 para X, 300 para Y. Seleccionamos el botón de aplicar y cerramos la ventana del comando. Del menú modelado, seleccionamos el botón de sólido y la opción de tetraedro. En la ventana del comando, colocamos un valor de 200 de longitud, 200 de anchura y 10 de altura. Seleccionamos el botón de crear y cerramos la ventana del comando. Del árbol de construcción, seleccionamos el robot, abrimos el menú contextual y seleccionamos la opción de visible. Esto nos permite visualizar el tablero donde se depositarán las latas. Del menú modelado, seleccionamos el botón de sólido y la opción de cilindro. En la ventana de comando, colocamos un valor de radio de 30 milímetros y de altura de 10 milímetros. Y seleccionamos el botón de crear. Repetimos el proceso para crear 3 discos con los mismos parámetros. Cerramos la ventana del comando. Seleccionamos en el árbol de construcción la pieza 4. Abrimos el menú contextual y seleccionamos la opción de posición, fijar posición. En la ventana del comando, colocamos un valor de 60 para X
y 60 para Y. Seleccionamos el botón de aplicar. Seleccionamos la pieza 5, colocamos un valor de 140 para X, 60 para Y y seleccionamos el botón de aplicar. Seleccionamos la pieza 6, colocamos un valor de 60 para X, 140 para Y y seleccionamos el botón de aplicar. Seleccionamos la pieza 7, colocamos un valor de 140 para X, 140 para Y y seleccionamos el botón de aplicar. Cerramos la ventana del comando. Del menú modelado, seleccionamos el botón de restar. De la sección de operaciones CAD, desactivamos la opción de conservar original. Expandimos el árbol de la pieza 3 y de la pieza 4. Seleccionamos el cuerpo de la pieza 3 y posteriormente el cuerpo de la pieza 4 y presionamos el botón de crear. Repetimos el proceso para restar la pieza 5. Desactivamos la opción de conservar original, expandimos el árbol de la pieza 5 y de la pieza 8, seleccionamos el cuerpo de la pieza 8 y posteriormente el cuerpo de la pieza 5 y presionamos el botón de crear. Repetimos el proceso para restar a la pieza 9 la pieza 6. Repetimos el proceso para restar a la pieza 10 la pieza 7. Y cerramos la ventana del comando. Seleccionamos del árbol de construcción la pieza 11, abrimos el menú contextual, seleccionamos cambiar nombre y la llamamos tablero. Activamos en el menú de la ventana gráfica la opción de ajustar a objeto. Seleccionamos en el árbol de construcción el tablero, abrimos el menú contextual y seleccionamos la opción de posición, fijar posición. Activamos la casilla de la coordenada en X, colocamos el puntero del ratón en la esquina de la base 2 para capturar sus coordenadas en la ventana del comando. Seleccionamos el botón de aplicar y cerramos la ventana del comando. Del menú modelado, seleccionamos el botón de sólido y la opción de cilindro. En la ventana del comando, colocamos un valor de radio de 30 y altura 40. Seleccionamos el botón de crear y cerramos la ventana del comando. Seleccionamos la pieza creada en el árbol de construcción y le cambiamos el nombre a lata. Seleccionamos el robot en el árbol de construcción, activamos el menú contextual y seleccionamos la opción de visible. Del menú de posición inicial, seleccionamos el botón de otros y la opción de crear objeto de trabajo. Colocamos de nombre objetos-puntos. Y seleccionamos el botón de crear. Verificamos que en el menú de posición inicial, en la sección de parámetros, esté activo el objeto de trabajo creado y la herramienta ventosa. Activamos la carpeta de trayectorias y puntos, expandimos el árbol del objeto puntos, del menú posición inicial seleccionamos el botón de programar posición. Expandimos el árbol de objetos puntos y observamos que se creó el target 10. Activamos la carpeta de diseño, seleccionamos el robot, activamos el menú contextual y seleccionamos la opción de movimiento de ejes del mecanismo. Colocamos un valor de 90 grados en la articulación 5. Activamos la carpeta de trayectorias y puntos. Del menú posición inicial, seleccionamos el botón de programar posición. Se crea el target 20. Cerramos la ventana del comando. Seleccionamos el robot de la carpeta de diseño, abrimos el menú contextual y seleccionamos la opción de movimiento lineal del mecanismo. Activamos la pestaña de trayectorias y puntos, colocamos en la ventana del comando un valor de 300 para X, 200 para Y y 400 para Z. Presionamos el botón de programar posición y vemos que se crea el target 30.
Colocamos en la ventana del comando un valor de 300 para X, 200 para Y y 240 para Z. Presionamos el botón de programar posición y vemos que se crea el target 40. Colocamos en la ventana del comando un valor de 260 para X, menos 160 para Y y 260 para Z. Presionamos el botón de programar posición y vemos que se crea el target 50. Colocamos en la ventana del comando un valor de 260 para X, menos 160 para Y y 240 para Z. Presionamos el botón de programar posición y vemos que se crea el target 60. Cerramos la ventana del comando. Seleccionamos uno de los targets, activamos el menú contextual y seleccionamos la opción de ver robot en posición. Seleccionamos la carpeta de trayectorias y procedimientos, activamos menú contextual y creamos dos trayectorias. Cambiamos el nombre de las trayectorias por main y paletizado. En la sección inferior del menú seleccionamos la opción donde se encuentra Z100 y seleccionamos la opción Define. Arrastramos el punto Target 20 a la trayectoria de paletizado. Repetimos el proceso colocando el Target 30, Target 40, Target 30, Target 20, Target 50, Target 60, Target 50, Target 20. En la trayectoria main arrastramos el punto Target 10, Target 20, la trayectoria paletizado, Target 20 y Target 10. Del menú de posición inicial seleccionamos el botón de sincronizar y la opción de sincronizar con Rapid. Verificamos que todas las opciones estén activadas y presionamos el botón de aceptar. Del menú simulación seleccionamos la opción de reproducir. Seleccionamos el menú de Rapid, expandimos el árbol de construcción de la opción Rapid, damos doble clic sobre el módulo 1 para abrir la ventana del código de Rapid. Antes del procedimiento main, se definirán 6 variables de tipo numérica, que llamaremos fila, columna, altura, X, Y y Z, con un valor inicial de 0, siguiendo la siguiente sintaxis. El siguiente paso será modificar el código para permitir que a partir del primer punto que se definió de inicio en el tablero, se desplace a una nueva posición incrementado por las coordenadas en X y posteriormente en la coordenada en Y, mediante el uso de instrucciones de tipo for. El primer ciclo for permitirá desplazarnos por las filas y el segundo ciclo for por las columnas de nuestro tablero. Colocamos el siguiente código. La sintaxis nos indica que se moverá de la columna 1 hacia la columna 2. De igual forma, la sintaxis fila se moverá desde la 1 hacia la fila 2. Indicamos la distancia que debemos movernos para colocarnos en la siguiente columna, que corresponde a una distancia de menos 80, y cerramos el ciclo for a través de los siguientes códigos. Indicamos la distancia que debemos movernos para colocarnos en la siguiente fila, que corresponde a una distancia de 80 a través de la variable X. Reinicializamos la variable Y y cerramos el segundo ciclo for. Modificamos las instrucciones de tipo moveL dentro de la trayectoria paletizado por la instrucción moveLoff, que nos permite indicar incrementos en las coordenadas X, Y y Z a partir de un punto inicial. Las posiciones que se modificarán serán Target 50, Target 60 y Target 50. Son las que necesitamos modificar para ir colocando las latas en el lugar correcto mediante las siguientes instrucciones. El siguiente paso es verificar que no existen errores de sintaxis. Seleccionamos del menú de Rapid el botón de aplicar y la opción de aplicar todo. En la ventana de salida verificamos que no indique errores.
Del menú de Rapid, seleccionamos el botón de sincronizar, sincronizar con estación. Ahora en este punto, sincronizamos con la estación debido a que se realizaron los cambios dentro del código de Rapid. Verificamos que todas las opciones estén seleccionadas y presionamos el botón de aceptar. Cerramos la ventana del módulo. Seleccionamos el menú de simulación y el botón de reproducir. Continuamos con el paso que nos permite activar y desactivar la ventosa para sujetar las latas. Del menú controlador, seleccionamos el botón de configuración y la opción de Input-Output System. De la lista, seleccionamos la señal, abrimos el menú contextual y la opción de nueva señal. En la casilla de nombre, colocamos señal ventosa. En la casilla de tipo, colocamos salida digital. En la casilla de dispositivo, seleccionamos PN Internal Device y en la casilla de puerto, colocamos el valor de 1. Presionamos el botón de aceptar. Cerramos la ventana de advertencia. Del menú controlador, seleccionamos el botón de reiniciar y de aceptar en la ventana que se despliega. Esperamos que la sección del controlador se coloque en color verde. Cerramos la ventana de configuración. Del menú de simulación, seleccionamos el botón de lógica de estación. Seleccionamos la carpeta de diseño de la ventana de lógica de estación. Del bloque de controlador se activa la señal ventosa. Conectar la señal ventosa a la entrada de la herramienta inteligente. El siguiente paso es crear un almacén inteligente que nos alimente de las latas continuamente. Del menú modelado, seleccionamos el botón de componente inteligente. Seleccionamos la opción de añadir componente y del menú de sensores seleccionamos plan sensor. Activamos la ventana de la estación. En las coordenadas del origen colocamos un valor de 200 para X, 100 para Y y 220 para Z, para colocar el sensor a 20 milímetros sobre la base 1. En las coordenadas del eje 1 colocamos un valor de 200 en la coordenada de X y 0 para Y y Z, para extender el sensor en la coordenada en X. En la coordenada del eje 2 colocamos un valor de 200 para Y y 0 para X y Z, para extender el sensor en la coordenada en Y. Verificamos que esté activo y seleccionamos el botón de aplicar. Cerramos la ventana del comando. Observamos que se crea un sensor que cubre la base 1. Seleccionamos la ventana del componente inteligente, seleccionamos añadir componente y del menú de señales y propiedades la opción de Logic Gate. En la ventana del comando la configuramos como una compuerta NOT y cerramos la ventana del comando. Seleccionamos añadir componente y del menú de señales y propiedades seleccionamos la opción de timer, configurar un intervalo de 1.5 segundos y verificar que esté activo la opción de repeat. Presionamos el botón de aplicar y cerramos la ventana del comando. Este bloque permitirá dar un tiempo para que una vez que el sensor no detecte la lata, espere un tiempo para generar una nueva copia de la lata. Seleccionamos añadir componente y del menú de acciones seleccionamos la opción de source. Este bloque nos permitirá realizar copias de nuestra lata original. En la ventana del comando seleccionamos en la casilla de source a la lata. En la casilla de posición colocamos un valor de 300 para X, 200 para Y y 200 para Z, que es la posición sobre el centro de la base 1. Activamos la opción de Transient para eliminar las copias al finalizar la estación. Aplicamos los cambios y cerramos la ventana del comando. Seleccionamos la carpeta de diseño de la ventana del componente inteligente. Ordenamos los bloques. Realizamos la conexión de la salida del sensor a la entrada de la compuerta, la salida de la compuerta al puerto para activar el timer, la salida del timer a la entrada del bloque de copias. Estos bloques realizarán las siguientes acciones. Mientras el sensor detecta la lata, no se generan copias, ya que la compuerta NOT manda un bajo al timer. Si el sensor no detecta latas, manda un bajo a la compuerta. Esta lo pone en alto y activa el timer para que se genere una copia transcurrido el tiempo establecido. Cerramos la ventana del componente inteligente y de la lógica de estación. Seleccionamos el menú posición inicial
la carpeta de trayectorias y puntos, seleccionamos la trayectoria de paletizado, abrimos el menú contextual y seleccionamos la opción de insertar instrucción de acción. En la plantilla de instrucciones, seleccionamos la opción de set y en la señal, la opción de señal ventosa. Y presionamos el botón de crear. En la plantilla de instrucciones, seleccionamos la opción de reset y en la señal, la opción de señal ventosa y presionamos el botón de crear. En la plantilla de instrucción, seleccionamos la opción de What Time y en la casilla de tiempo colocamos un valor de 1 y presionamos el botón de crear. Repetimos el proceso para insertar una segunda instrucción de What Time. Cerramos la ventana del comando. Movemos la instrucción de What Time debajo del target 40. Realizamos el mismo proceso con la instrucción set, colocándola debajo de la instrucción What Time. Movemos la instrucción de What Time debajo del target 60. Realizamos el mismo proceso con la instrucción set, colocándolo debajo de la instrucción What Time. Del menú Posición Inicial, seleccionamos el botón de sincronizar y la opción de sincronizar con Rapid. Verificamos que todas las opciones estén activas. Del menú Simulación, seleccionamos la opción de reproducir. Del menú controlador, expandimos el árbol del bloque Rapid. Damos doble clic sobre el módulo 1 para abrir el código de Rapid. Colocamos un tercer ciclo for para crear una segunda línea en el paletizado. Modificamos el código indicando la distancia que debemos movernos para un nuevo nivel del paletizado, que corresponde a una distancia de 40 en Z. Reinicializamos las variables X y Y cerramos el segundo ciclo for. Del menú de Rapid, seleccionamos el botón de aplicar y la opción de aplicar todo. En la ventana de salida, confirmamos que no hay errores de sintaxis. Del menú Rapid, seleccionamos el botón de sincronizar y la opción de sincronizar con la estación. Verificamos que todas las opciones se encuentren activas. Cerramos la ventana del módulo. Del menú Simulación, seleccionamos Reproducir. Guardamos la estación.